Muy buenos días. Quien se dirige a ustedes es la pastora Julie Crosby. Soy pastora de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Voy a leerles un sermón escrito por el reverendo Everett Flanagan. Él es asistente del obispo del Southeastern Synod de la Iglesia Evangélica Luterana en América y decano administrativo del Lutheran Theological Center en Atlanta. Este sermón es para el 9 de abril del año 2020. Esto es Jueves Santo. La lectura del Evangelio es el Evangelio según San Juan, capítulo 13 del 1 al 17 y del 31 al 35. Y dice así la lectura del Evangelio. Era antes de la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, y así los amó hasta el fin. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que mientras estaban cenando, se levantó Jesús de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: Jamás permitiré que me laves los pies. Respondió Jesús: Si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo: Entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le contestó: El que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Dijo: No están limpios todos, porque sabía que quién lo iba a traicionar. Después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la mesa y les dijo: ¿Entienden ustedes lo que les he dicho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, en Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre, y la gloria de Dios se muestra en él. Y si el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de él, y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes: no podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza a ti, oh Cristo. Oración del día para Jueves Santo. Santo Dios, fuente de todo amor, en la noche en que fue traicionado,
Jesús dio a sus discípulos un mandamiento nuevo: amarse los unos a los otros, así como Él los había amado. Por tu Espíritu Santo graba este mandamiento en nuestros corazones. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. No temas. ¿Por qué tenemos miedo? Gracia y paz del que nos da la vida, al Creador, al Liberador, al misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ordena que nos amemos los unos a los otros. Dicen que la membresía tiene sus privilegios. Los comerciales de tarjeta de crédito nos recuerdan que la membresía puede abarcar vivir en cierto código postal, 100,000 millas de viajero frecuente, un trabajo de nivel ejecutivo, conducir un auto deportivo rojo y llevar una determinada tarjeta de crédito. Si tienes esas cosas, tendrás ciertas ventajas. Es posible que no tengas que hacer cola o puedas ir al frente de la línea. Puedes obtener ciertos descuentos y avisos especiales, una mesa preferida, o tus pensamientos pueden tener mayor consideración. No se espera que realices ciertas tareas. Si llevas una determinada tarjeta, una tarjeta negra, una tarjeta platino u oro, y nunca debes salir de su casa sin ella, su membresía durará el día. El rango y la membresía tienen sus privilegios. En la historia del Evangelio de hoy, Jesús no dudó en realizar la humilde tarea de lavar los pies de sus discípulos. Aquí está el Maestro lavando los pies de sus alumnos. Aquí está el Creador del universo arrodillado a los pies de simples mortales y lavando sus pies sucios. No hay ninguna indicación en la Escritura de que Jesús usó guantes. Lo que Jesús hizo cuando lavó los pies de sus discípulos fue cambiar completamente la costumbre de lavar los pies. Esto fue un acto poderoso que continúa incluso hoy. Y en los evangelios, aquí está Jesús otra vez. Vemos distintas historias de la interactuación de Jesús con otras personas. El esclavo, escuchando las historias sobre él, cómo rompió las reglas e invitó a los pobres al banquete. Invitó a hermanas como María y Marta a ser parte de la discusión generalmente reservada para hombres. Cómo habló con una mujer en el pozo. Le dijo a los tipos de la ley y el orden que guardaran sus piedras. Que consiguió que la multitud compartiera generosamente sus pedacitos de pan y pescados. Contó historias en las que un samaritano era visto como un buen héroe. Sanó a un hombre cojo en sábado. Estos son algunos de los relatos que vemos de Jesús en los evangelios. Jesús siempre estaba invirtiendo costumbres y rompiendo las reglas y sorprendiendo a la gente al hacer lo inesperado. En nuestros tiempos, el lavado de pies todavía se realiza como un ritual en nuestros servicios de adoración, típicamente en congregaciones luteranas el Jueves Santo, y con la misma frecuencia en encuentros cotidianos, pero con otros nombres. Al lavar los pies de los discípulos, Jesús les señalaba hacia un nuevo orden, una nueva forma de ser, una nueva forma de amar a Dios con todos nuestros corazones, nuestras almas y nuestras mentes, amar a los vecinos como a nosotros mismos. Una anécdota. Willie era uno de los 8 hijos de su familia que vivía en la zona rural de Alabama. Su padre trabajaba en el molino local, pero ganaba muy poco. La familia de Willie era muy pobre. Al crecer, Willie no tenía zapatos.
En invierno, primavera y verano le encantaba ir descalzo. En el invierno era una historia muy diferente, ya que no solamente sus pies se enfriaban, sino que sus pies descalzos causaban que el cuerpo entero se enfriara. Una mañana de invierno, mientras Willy llevaba la cena a su padre a unas 2 millas de distancia, los pies de Willy se enfriaron y le dolieron muchísimo. El suelo estaba duro y agrietado, roto con hielo. Abajo, cerca de los cruces, Willy pasó junto a una pequeña tienda de campo. Esta tienda era propiedad de una dama llamada señorita Williams. Cuando la señorita Williams vio a Willy, lo llamó. ¿Dónde están tus zapatos?, ella preguntó. No tengo, respondió. Entra en la tienda que ella le señala. Entonces se sentó en un pequeño banco. La señorita Williams trajo uno de estos objetos de metal que se utilizan para medir el tamaño del pie y le midió el pie de Willy. Buscó una caja en los estantes, la colocó en una mesa cerca de él. En unos minutos regresó con un recipiente con agua tibia, jabón y una toalla. Ella se sentó en el suelo frente a él y le lavó los pies. Al principio el agua tibia lastimó los pies de Willy, ya que el agua se metió en las grietas en sus pies. Ella lavó y secó bien sus pies. Sus pies se sintieron bien cuando ella los frotó con vaselina. Después de ponerse calcetines y luego un nuevo par de zapatos, Willy se emocionó tanto que saltó y corrió hacia su casa. ¿De dónde sacaste los zapatos?, le preguntó su madre. La señorita Williams me los dio, dijo. ¿Dijiste gracias? No, se me olvidó, dijo Willy. Luego regresas y le das gracias por el primer par de zapatos que has tenido, instruyó su madre. Ahora que Willy es un hombre adulto, todavía pasa por la casa de la señorita Williams una vez por semana para agradecerle. La señorita Williams está en un hogar de ancianos con demencia severa y casi no recuerda a nadie. Igual que Jesús, la señorita Williams no lavó todo a Willy. Jesús no lavó a Pedro y completo. Ambos reconocieron sus necesidades, cuidar de sus pies. Jesús lavó los pies de sus discípulos porque los estaba preparando para ser enviados al mundo. Un mundo que era peligroso, hostil y poco dispuesto en su mayor parte a recibir el cambio. Tenían las herramientas, las lecciones y el conocimiento. Pero Jesús sabía que ellos tenían que estar listos para entrar al mundo. Sabía que necesitaban apreciar la necesidad de amarse unos a otros y a sus vecinos y mostrar ese amor. También debían ser humildes en sus proclamaciones. Hoy, ¿estás listo para regresar al mundo? ¿Estás lista para reconocer las necesidades de los demás? Cuando Jesús terminó de lavar los pies de sus discípulos, les explicó que había dado un ejemplo de servicio humilde, no de dominación, lo que tenemos el privilegio de imitar este ejemplo de Jesús. En las palabras de Jesús, servirse los unos a los otros como yo les he servido a ustedes, amarse como yo los he amado a ustedes. Lavar los pies de otra persona también puede ser otra forma de atender sus necesidades. Aquellos en la congregación, vecinos o extraños o extranjeras. El espíritu del lavado de pies puede tomar varias formas. Puede significar ser un cuidador de enfermos o de envejecientes. Puede ser escuchar a una persona, escuchar su historia, ya sea en persona o por teléfono. Puede ser entregar una canasta de alimentos o ser voluntario o voluntaria para un programa de alimentación. El lavar los pies puede significar abogar por las personas sin hogar.
Todos estos son lavados de pies que podemos hacer. Todos estos pueden ser los zapatos que un niño descalzo necesita en el clima frío. Los profetas Miqueas e Isaías nos han dicho que nos derramemos por los hambrientos y afligidos. Esto es lo que Dios quiere y requiere. La respuesta nunca es seguir la rutina o hacerlo de siempre como un ritual. Nos dicen que dejemos de señalar con el dedo y hablar mal de los demás. Según Amós, Jesús detesta absolutamente nuestras fiestas y las ofrendas en ausencia de obrar justicia. Dios no está impresionado por este tipo de cosas. Dios quiere que la justicia caiga como el agua y la justicia como una corriente que fluye siempre. Según Miqueas, el más directo de los profetas, debemos trabajar por la justicia, amar la bondad y caminar humilde con nuestro Dios. El lavado de los pies de Jesús es una lección para humillarnos para servir, no erguirnos para dominar, para librarnos del impulso de esclavizar, de explotar a los más débiles o más vulnerables. Durante el tiempo de Jesús y hoy, la gente vivía con miedo. ¿Pero por qué la gente tiene miedo? En nuestros tiempos y en 3 cortos meses, una pandemia global ha cambiado nuestras vidas. El virus mortal se ha extendido a casi todos los países, infectando a más de 1 millón de personas y matando a más de 60,000 en todo el mundo. Aquí en este país, cerca de 300,000 han sido infectados con muertes sobre los 10,000. La pandemia nos separa de nuestras iglesias y lugares públicos, separa a las personas de sus lugares de trabajo y sus amigos, nos separa de la familia. Llena hospitales y vacía las escuelas, bloquea economías y sistemas de salud. La pandemia ha creado el desempleo. El virus no conoce fronteras e infecta a las personas independientemente de los códigos postales, la educación, los ingresos, la raza, el origen étnico o el puesto. Este enemigo es invisible y viaja de formas no completamente entendidas y puede ser letal. La pandemia es impulsada por el COVID-19 y trae consigo aislamiento, soledad, desesperación. Para sobrevivir es posible tengamos que hacer lo que Jesús enseñó, abrir nuestra imaginación al mundo para consolar y acompañar, para estar abiertos a la curación y al arrepentimiento, por lo cual significa cambio de nuestra mentalidad. Este arrepentimiento es una renovación de la imaginación y una realización de la creación de Dios que ya es muy buena. Es una forma diferente de pensar, de ver el mundo. La gente tiene miedo. Mucha gente pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? Dios está presente en los primeros en responder, los médicos, las enfermeras, los técnicos, los científicos, los guardias nacionales. Dios está en los cuidadores. Dios está en las personas que brindan servicios esenciales, mientras los demás de nosotros estamos guarecidos en nuestros hogares. En circunstancias similares, el Evangelio de Marcos cuenta la historia de Jesús calmando la tormenta. Mientras estaba en el bote, surgió una tormenta furiosa y las olas rompieron sobre el bote, por lo que el barco se anegó en agua y casi se inundó. Jesús estaba dormido dentro del barco. Los discípulos lo despertaron y le gritaron, «Maestro, ¿no te importa si nos ahogamos?» Jesús despertó, reprendió al viento y les dijo a las olas, «Silencio». Luego el viento se calmó y todo estuvo completamente tranquilo. Luego le dijo a los discípulos, «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?» La pandemia que estamos pasando nos recuerda a diario que todos nosotros, toda la humanidad, estamos en el mismo barco.
Todos somos frágiles y estamos desorientados. Y la pandemia nos ha pillado por sorpresa, pero Dios está cerca y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta crisis. Para protegerse mutuamente y proteger a los demás, consolarse, abrir los ojos para ver que todas las certezas en torno a las cuales hemos construido nuestro mundo y horarios, proyectos, nuestros hábitos y prioridades son falsas y superfluas. Es hora de vivir de manera diferente, vivir mejor, amar más y cuidar a los demás. Y aunque tengamos miedo, podemos arrepentirnos. Dios está llamando a la gente a tener a la fe, la cual no es solamente creer que Dios existe, sino volverse hacia Él y confiar. El Espíritu Santo está utilizando la pandemia para redimir, valorar y demostrar cómo la gente común entrelaza y sostiene nuestras vidas. Los que no están en los periódicos o en la televisión por cable son los que sirven a los demás y hacen posible la vida. Estas personas sin nombre nos muestran que nadie alcanzó la salvación por sí mismo. Lutero creía que todas las vocaciones, o sea, todos los trabajos, podían y deberían contribuir al bienestar de la comunidad. Hay una cita aquí de una referencia a 1 Corintios 12 que habla del cuerpo de Cristo como un cuerpo de muchas funciones que cada uno tiene su función. Si no se trata del amor, no se trata de Dios. Si no se trata del amor, no se trata de Jesús. Si no se trata del amor, no se trata del cristianismo. Antes de poder servir a otros, tenemos que quitarnos la capa, ponernos la toalla a la cintura, como lo hizo Jesús.